Después de la separación de Lot, Abram permaneció en las tierras de Canaán, cerca del gran roble de Mamre, en Hebrón. La tierra a su alrededor estaba inmersa en el silencio, un marcado contraste con el tumulto y el ajetreo de los días anteriores. Era el crepúsculo, y el cielo se pintaba de colores que anunciaban el fin de otro día, pero también para Abram el comienzo de un nuevo capítulo en su relación con Dios. En ese momento de soledad, el corazón de Abram estaba apesadumbrado pero expectante. La separación de Lot, su compañero de toda la vida, dejó un vacío en su vida, un descanso de la constante compañía y conversaciones que compartían. Sin embargo, en la quietud de este vacío, Abram encontró un espacio para la reflexión y la oración, un lugar donde las preocupaciones del mundo se desvanecieron y solo la voz de Dios podía llenar el silencio. En la quietud que siguió a la construcción del altar, Abram reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta ese momento. Desde su partida de Ur hasta su separación de Lot, cada paso estuvo impregnado de la presencia divina, guiándolo a través de desafíos e incertidumbres. La promesa ampliada de Dios reforzó la convicción de Abram de que la verdadera fe requiere no solo creer en lo que se ve, sino confiar en lo que no se ve. La expansión de la promesa divina a Abram significó no solo una bendición personal, sino el establecimiento de un legado de fe. Abram se dio cuenta de que su historia sería contada por generaciones, un testimonio de la fidelidad de Dios y de la respuesta humana de fe inquebrantable. Este legado, iniciado en Hebrón, serviría como fundamento para la nación de Israel y como señal para todas las naciones de la tierra sobre el poder de la fe en Dios. Después de recibir la promesa ampliada de Dios, Abram se encuentra en el umbral de un nuevo amanecer en su vida. La inmensidad de la tierra de Canaán ante él ya no es solo una promesa física, sino un potente símbolo del compromiso eterno de Dios. En este momento crítico, la fe de Abram, que había sido su brújula desde que dejó Ur, es llamada una vez más a un nuevo nivel. La promesa de Dios requiere de Abram no solo creencia, sino una respuesta activa de fe. Esta fe no es pasiva, es una fe que construye, que actúa, que sacrifica. Abram entiende que su respuesta a la promesa de Dios debe reflejar la profundidad de su confianza en el Señor. En Hebrón, una tierra ahora prometida a sus innumerables descendientes, Abram decide construir un altar a Dios. Este altar es más que una estructura de piedra, es un manifiesto físico de la fe de Abram, una respuesta tangible a la promesa divina. Cada piedra colocada por Abram en el altar está cargada de significado, representando cada momento de duda superado por la fe, cada desafío superado por la confianza en Dios. La construcción del altar por parte de Abram en Hebrón es también un acto de adoración, un reconocimiento de la soberanía y la bondad de Dios. Abram, al levantar el altar, reafirma su compromiso con Dios, dedicando no solo la tierra en la que se encuentra, sino también su propia vida y la de su futura descendencia al servicio del Señor. Para Abram, la promesa de Dios se convierte en el fundamento de su identidad y misión. Ya no es solo un vagabundo en busca de tierra, es el portador de una promesa divina, el patriarca de una nación que sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Esta nueva comprensión de su identidad fortalece a Abram y lo prepara para los viajes y desafíos que aún están por venir. La promesa renovada amplía la visión de Abram, no solo en términos de la inmensidad de la tierra prometida, sino también del impacto que su fe tendrá en las generaciones futuras. Abram comienza a comprender que su viaje con Dios es parte de un plan mayor, una historia de redención que se desarrollaría a través de los siglos. Abram, al responder a la promesa de Dios con la construcción del altar, establece un legado de fe que trascendería su propia vida. Este legado sería un faro para sus descendientes, una demostración viva de que la verdadera bendición proviene de la obediencia y la confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. Después de la separación de Lot, en una tarde tranquila bajo el cielo azul de Canaán, Dios se aparece a Abram en una visión que promete cambiar para siempre el curso de su vida
y la historia de muchos. La comunicación divina, cargada de significado y promesa, establece un nuevo nivel en el camino de fe de Abraham. Dios llama a Abraham a mirar más allá de lo inmediato, al horizonte vasto e inexplorado. Mira al norte, al sur, al este y al oeste, instruye Dios, y cada dirección simboliza no solo la expansión territorial, sino también la expansión de la influencia y bendición de Abraham sobre la tierra. La promesa de Dios es clara y amplia. La tierra que Abraham ve le será dada a él y a sus descendientes, una promesa eterna que se extiende mucho más allá del alcance de la visión humana. Dios no se limita a reafirmar el don de la tierra, amplía la promesa, asegurándole a Abraham una descendencia incontable, como las estrellas del cielo o el polvo de la tierra. La respuesta de Abraham a esta promesa renovada es un acto de profunda fe. Entiende que las palabras de Dios trascienden la realidad inmediata y tocan el futuro, moldeando no solo su vida, sino también el destino de las generaciones futuras. Abraham, aunque todavía no tiene un hijo, cree firmemente en la promesa de Dios, una fe que se le atribuye como justicia. Movido por una fe inquebrantable y una profunda gratitud, Abraham construye un altar en Hebrón, en el mismo lugar donde Dios le habló. Este altar sirve como marcador físico y espiritual del pacto entre Dios y Abraham, un símbolo de la promesa divina que será honrada a lo largo de los siglos. La elección de Hebrón, un lugar lleno de significado y promesas, resalta la fe continua de Abraham en Dios. Cada piedra del altar representa un testimonio de la fidelidad de Abraham, una afirmación tangible de su voluntad de seguir el camino que Dios le ha marcado, sin importar las incertidumbres o desafíos que puedan surgir. Fue en este escenario de introspección y búsqueda espiritual que Dios eligió hablarle nuevamente a Abraham. La voz de Dios, tan familiar como sorprendente, resonó no solo en el espacio alrededor de Abraham, sino en su mismo ser, atravesando las capas de duda e incertidumbre que habían comenzado a formarse. «Alza tus ojos, Abraham», dijo el Señor, «y mira desde el lugar donde estás». Dios le ordenó a Abraham que mirara en todas direcciones, norte, sur, este y oeste. La tierra que vieron sus ojos, Dios prometió, le sería dada a él y a sus descendientes para siempre. Esta promesa, más vasta y completa que antes, no solo reafirmó el compromiso de Dios con Abraham, sino que también amplió la visión de Abraham de su propio lugar en el plan divino. Ante esta promesa ampliada, el corazón de Abraham se llenó de fe renovada. La soledad y el silencio que antes lo agobiaban se transformaron ahora en fuentes de fortaleza y claridad. Comprendió que a pesar de la separación de Lot y los desafíos que enfrentó, Dios estaba con él, guiándolo y moldeando el futuro no solo de su propia vida, sino de las generaciones venideras. Con una fe renovada y un corazón lleno de gratitud, Abraham respondió al llamado de Dios de manera tangible. Eligió un lugar en Hebrón donde las palabras de Dios habían llegado a su corazón, y allí edificó un altar al Señor. Cada piedra colocada en este altar era un testimonio de su fe, un símbolo físico de su pacto con Dios y un recordatorio eterno de la promesa que se había hecho. Este momento de comunión con Dios en Hebrón no fue solo un punto de inflexión para Abraham, fue el comienzo de un legado que trascendería su propia existencia. La fe demostrada por Abraham, su obediencia y su respuesta a la promesa divina se convertirían en el fundamento sobre el cual se edificaría la nación de Israel. En ese lugar, ante este altar, Abraham no estaba solo. Estuvo acompañado por la presencia de Dios y rodeado por una nube de futuros testigos, todos parte del vasto plan divino revelado en la promesa renovada de Dios. En las vastas tierras que se extendían alrededor de Hebrón, Dios le reveló a Abraham un futuro más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Fue un momento de comunión divina, un encuentro sagrado que redefiniría el curso de la historia. Mientras Abraham todavía estaba absorbiendo las palabras iniciales de Dios, instándolo a mirar más allá del horizonte inmediato, la voz del Señor resonó una vez más, prometiendo no solo la tierra ante sus ojos,
sino también una descendencia tan innumerable como las estrellas en el cielo. Esto no fue solo un refuerzo de la promesa hecha años antes, fue una expansión que trascendió las limitaciones humanas de comprensión. Abraham, ante la magnitud de esta promesa, se sintió pequeño, un simple mortal ante la eternidad prometida por Dios. Sin embargo, no era miedo ni duda lo que llenaba su corazón, sino una fe profunda y que lo abarcaba todo. Sabía que la promesa de Dios no estaba ligada a la capacidad humana para lograrla, sino al poder divino para lograr lo que parecía imposible. Las palabras de Dios a Abraham no solo prometieron una gran descendencia, sino que también reafirmaron el regalo de la tierra como un hogar eterno para esos descendientes. Era una promesa que cubría no solo la vida de Abraham, sino la existencia de las generaciones futuras. Esta promesa renovada sirvió como un rayo de esperanza, iluminando el camino de Abraham con la certeza de que su fe y obediencia tendrían un impacto duradero. Motivado por la promesa de Dios, Abraham tomó la decisión de construir un altar en Hebrón, un acto de fe y adoración. Cada piedra colocada en este altar representaba no solo su devoción a Dios, sino también su confianza en la promesa de que sus descendientes poseerían esa tierra. Este altar se convirtió en un símbolo tangible del pacto entre Dios y Abraham, un recordatorio eterno de que las promesas de Dios son infalibles. La promesa renovada a Abraham en Hebrón no solo es garantía de bendición personal, sino también del establecimiento de un pueblo que se formará a partir de su descendencia. Este pueblo, nacido de la fe y la promesa, está destinado a ser luz para las naciones, fuente de bendición para el mundo entero. La promesa de Dios encarna una visión de redención y propósito que trasciende las fronteras nacionales y temporales. Abraham, reflexionando sobre la magnitud de la promesa de Dios, mira hacia el futuro no solo con esperanza, sino con la seguridad de que su fe y obediencia tienen un propósito divino mayor del que puede comprender plenamente. La construcción del altar en Hebrón es un gesto de fe que resonará a través de generaciones, inspirando a quienes buscan comprender y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Abraham, ahora en Hebrón, vive un momento de profunda reflexión y acción. El llamado divino a instalarse en este lugar no es solo una invitación a ocupar un espacio físico, sino un gesto que simboliza la consolidación de su fe y la materialización de la promesa de Dios. Hebrón, con sus colinas y valles fértiles, se convierte en el escenario donde la relación entre Dios y Abraham alcanza una nueva profundidad. Hebrón representa más que una ubicación geográfica para Abraham. Es el lugar donde tu fe será probada y tu promesa renovada. La tierra, prometida en un pasado no muy lejano, ahora se extiende ante tus ojos, un vasto tapiz de posibilidades y promesas futuras. Abraham camina por la tierra, cada paso es un acto de fe, cada respiro una oración silenciosa de gratitud. En respuesta a la promesa divina, Abraham decide construir un altar en Hebrón, un acto de adoración y sumisión al Dios que lo guió hasta este punto. El proceso de construcción es meditativo, casi ceremonial. Cada piedra elegida para el altar lleva consigo un peso simbólico que representa las muchas pruebas y triunfos de tu viaje hasta el momento. Este altar es más que un hito físico, es un vínculo entre lo divino y lo terrenal, entre la promesa y su cumplimiento. Mientras el altar toma forma, Abraham reflexiona sobre la naturaleza de la promesa que le hicieron. Esta no es una promesa de riquezas terrenales o logros temporales, sino una promesa de legado, descendencia e impacto duradero. La promesa de Dios trasciende la vida de Abraham, extendiéndose a las generaciones futuras, a un pueblo aún no nacido que llevará la antorcha de su fe. La estancia de Abraham en Hebrón y la construcción del altar son testimonios de su fe inquebrantable, una fe que creció y se profundizó a lo largo de su viaje. Reconoce que la fidelidad de Dios no conoce límites, que la promesa divina es tan vasta como el cielo estrellado Vallo, el cual una vez miró con asombro y fe. La historia de Abraham en Hebrón no es solo el capítulo final de su viaje personal,
sino el prólogo de una historia más amplia que abarca naciones, reyes y profetas. La fe de Abraham, cristalizada en la construcción del altar en Hebrón, sienta las bases para el desarrollo de una relación profunda entre Dios y el pueblo de Israel. Este lugar se convierte en un símbolo eterno del compromiso de Dios con su pueblo, un recordatorio de que la verdadera fe requiere confianza y obediencia. Abraham, al mirar el altar terminado, siente una paz que trasciende la comprensión humana. Sabe que su camino, marcado por dudas, errores y revelaciones, fue guiado por una mano divina. En Hebrón, ante el altar de Dios, Abraham no está solo, está rodeado por la presencia palpable de Dios, seguro de que su fe y su descendencia serán una bendición para todas las naciones de la tierra, para las generaciones venideras.